Somos Eje Central. Y hoy traemos aceptación de Guillermo Lasso y su gestión en el gobierno, junto a Marcel Merizalde, consultor político, generólogo y conductólogo. Eje Central. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una edición más de Eje Central. Mi nombre es Alex Cordero. El día de hoy hablaremos sobre el nivel de aceptación de Guillermo Lasso y sobre su gobierno en general. Para ello tenemos como invitado a Marcel Merizalde, quien es consultor y analista político. Bienvenido. Muy buenas noches, Alex, y pues siempre dispuesto a conversar sobre el señor Guillermo Lasso, el presidente de la República. Hay muchísimo que hablar, un tema extremadamente polémico y delicado en este momento en el Ecuador. Justamente, para empezar y entrar en contexto, según un informe de Sedatos, el presidente Guillermo Lasso inició con una aceptación del 71,4%. Como podemos ver en la actualidad, tal vez esto ya no es una realidad. ¿De qué depende la aceptación de un presidente? Creo que las mediciones, ¿no es cierto?, hay que tenerlas mucho en cuenta, porque a veces el ciudadano piensa que hay una relación directa entre lo que es el candidato, en este caso y el mandatario, y lo que piensa la gente de él. Y no es cierto, ¿no? Este es una especie de juego de malabar, de juego de engaño ocular. ¿Y cómo ocurre este juego, no? Cuando un presidente de la República, como el caso del señor Guillermo Lasso Mendoza, fue electo, ¿no? Él fue electo a propósito por apenas el 36% de la población ecuatoriana. Pero luego ya al ejercer la primera semana de trabajo, los primeros 15 días para ser exacto, él aparece con un 75% de respaldo ciudadano, que de hecho en números, en estadísticas, es el porcentaje más grande que ha presentado cualquier presidente a lo largo de la historia reciente del Ecuador. Pero ¿cómo ocurrió este fenómeno? Que es lo que nosotros deberíamos preguntarnos, ¿no? Ocurre por una relación que resulta muchas veces ser incestuosa entre el personaje, entre las empresas encuestadoras y los medios de comunicación. Es el presidente de la República el que a través de una correcta estrategia de comunicación política hace que tanto las empresas encuestadoras como los medios de comunicación trabajen en beneficio de su imagen. Y entonces el presidente convoca a los medios de comunicación y empieza a emitir una serie de información positiva, ¿no? Para su imagen. Entonces dice que va a cambiar este país en 100 días, que va a poner 100 decretos en los primeros 100 minutos, que va a trabajar por los jóvenes para que ingresen directamente a la universidad, que va a haber trabajo, bueno, una serie de elementos que le preocupan al ciudadano. Eso los pone en escena a través de los medios de comunicación. Una vez que ha posicionado estas ideas, lo que hace es contratar a una serie de empresas que se dedican al sondeo de opinión. Y entonces estas empresas de sondeo de opinión lo que hacen es aplicar un instrumento, ¿no? Una encuesta en este caso, que va a medir ese grado de aceptación. Pero aquí hay un truco también que debemos comprenderlo. Ningún instrumento de investigación es infalible, primero, y segundo, ninguno es inocente. Todos han sido seleccionados para generar el efecto que se requiere. En este caso, ¿qué quiero decirles? Por ejemplo, no, se selecciona la encuesta, y la encuesta, por supuesto, tiene un grave truco, que es el de mostrarnos porcentualmente la realidad y hacernos pensar que esa es una verdad inobjetable, ¿no? Que está escrita sobre piedra, porque dice, el 75% de los ecuatorianos confían en el presidente de la República, pero nosotros deberíamos preguntarnos primero, ¿a quién preguntaron? ¿No es cierto? ¿Y dónde preguntaron? Pues. Y entonces ahí viene el gran truco, porque en el caso del señor Guillermo Lasso, las mediciones que se hace son a personas menores de 45 años de edad, que realmente no tienen idea de qué es lo que ha pasado en el Ecuador reciente y que tienen, por supuesto, otras valoraciones de la propia vida, la existencia, de la sociedad, de la economía, de la política. Y también depende de dónde lo estén aplicando.
En este caso, esas encuestas que respaldan ese 75% de respaldo a la imagen del señor Guillermo Lasso fueron aplicadas en sectores urbanos y especialmente en sectores urbanos muy desarrollados. Pensemos lo siguiente, ¿no? En los sectores AAA de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, Puerto Viejo, para tener una idea, San Borondón, para tener otra idea, ¿no? En Baños de Cuenca, para tener otra idea, en Puerto Viejo, para tener otra idea, en el norte financiero de Quito, en donde obviamente la gente va a estar en favor de esas ideas que propone el señor Guillermo Lasso. No consultan a personas mayores de 45 años de edad, como tampoco preguntan a aquellas que están en los sectores marginales y en los sectores rurales, y mucho menos en los sectores indígenas, pues. Entonces, tiene ya un sesgo este instrumento y por supuesto con ese sesgo nos va a dar este resultado. Entonces, si ustedes están atentos a lo que estoy comentando, lo que se está construyendo es una ficción, así de sencillo. Se está ficcionando que el 75% de la población ecuatoriana respalda al presidente de la República, sin tomar en cuenta que apenas el 36% de votantes, ¿no es cierto?, le dieron su voto al presidente de la República. Entonces, esa suerte del juego de manos y de ojos, pontillos, ¿no es cierto?, con tapitas de botella, que se juega en un parque con una bolita al medio, y que dice, ¿y dónde está la pelotita? ¿Y dónde está la pelotita? La pelotita está donde se va a mover más rápido la mano y el ojo no puede captarlo. Así funciona. Si ustedes quieren, en una serie de matrimonio incestuoso entre poder, medios de comunicación y empresas de medición de opinión pública. Muy interesante, estaríamos hablando como una distorsión de la realidad, que tomando en cuenta en este caso que sería una construcción hecha por las élites. Pero ahora, yéndonos un poco más a la realidad, ¿cómo se calificaría el gobierno de Guillermo Lasso en estos meses? En estos meses nosotros podemos notar la nueva medición que se hace de encuestas, que es mucho más realista y que dice que apenas el 47.7% de los ciudadanos ecuatorianos creen que la gestión del presidente de la República es mala, ¿no? Es decir, ya empiezan a mostrarse otras aristas del problema. Y ahora, ¿cómo ocurre esto? También es otra estrategia política, ¿no? Para posicionar de que hay un fracturamiento del presidente de la República y que también está cayendo en los sondeos. Eso también se puede ir construyendo y eso es lo que se ha hecho en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente de la República, al no tener una base política propia, porque la base política la prestó el Partido Social Cristiano, él lo que ha debido hacer es aliarse con algunos actores políticos, ¿no? Tanto de centro, de izquierda y de la derecha, y de los sectores indígenas también, como por ejemplo la facción que comanda el señor Marlon Santi, que es uno de los representantes de Pachacuti, junto con la señora Guadalupe Llori de la Asamblea Nacional, la presidenta. Entonces, empiezan esas alianzas, ¿no? Y claro, ahí como que se va posicionando él, pero ahí justamente se va empezando a ver cuál es el real impacto que tiene la imagen del presidente de la República, cuando esas otras alianzas que había con los medios de comunicación y con las empresas encuestadoras como que va tambaleando, ¿no? Y entonces ahí nosotros observamos que el nivel de credibilidad del presidente de la República va bajando, por una razón sencilla. Cualquier mandatario, no solamente el caso del señor Guillermo Lasso Mendoza, no puede sostener una mentira permanentemente, ¿no? La primera gran sorpresa que se llevaron los votantes y las personas que confiaban en el señor Guillermo Lasso es que no había tal libre ingreso a la universidad, por una razón sencilla. La universidad no tiene cupos, no tiene más maestros, no tiene más infraestructura, no hay lugar donde más ponerlos, así de sencillo. ¿Qué otras grandes sorpresas se encontraron? Que muchos de los votantes fueron despedidos del sector público. ¿Qué otras sorpresas se tomaron? Que no había el crédito al 1%. Y entonces todo eso va a la gente defraudándole. Es como un mal amor, ¿no? Cuando uno después de esa etapa tan romántica del acercamiento con la persona que a uno le fascina, le gusta, hay esa ruptura y dice, no, 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 si ha sido ser humano es igualito a todos. Ya, se acaba la idealización. Y eso es lo que pasa también en política y en este caso con la proyección de la imagen como
en el caso del señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Como que se van fracturando los hitos simbólicos sobre los que se levantó su imagen durante campaña. Aunque yo vengo sosteniendo lo siguiente, el señor Guillermo Lasso me parece que puede pecar de todo, pero ha sido extremadamente sincero con los ecuatorianos. Dijo que iba a hacer reducción del Estado, lo está haciendo. Dijo que iba a haber un reajuste de todo el sistema burocrático, está despidiendo gente. Dijo que iba a monetizar al país y lo está haciendo vía privatizaciones. Es decir, él cumplió con sus promesas, solamente que la gente no logró comprenderlo. La gente pensó que al monetizar estaba generando ingresos y al decir que va a ajustar el aparato estatal, seguramente pensó que iba a sacar a los corruptos, a la gente que está corrupta en el sector público y que iban a quedar los mejores funcionarios. Eso pensó la gente, ¿no? Es decir, lastimosamente el ecuatoriano sufre de un serio problema que es de capacidad de entender los discursos, ¿no? Y ese problema sí es extremadamente grave para el país, porque el ecuatoriano no entiende lo que está pasando. Y por supuesto que eso también es un defecto que debe corregirlo la academia. Justamente hablando de esta capacidad de entendimiento del ecuatoriano, inicialmente Guillermo Lasso dio muchas propuestas que obviamente se escuchan generalmente cuando están en campaña política. Al presente, ¿cuáles son las necesidades del Ecuador? ¿Cuáles son las actividades que debe realizar el gobierno que son prioritarias? Porque, por ejemplo, estamos hablando actualmente de que vivimos en una crisis económica, tenemos una crisis carcelaria. Y, por ejemplo, el día de hoy se anunció el congelamiento del combustible. Y las prioridades siguen siendo las mismas, ¿no? Empleo, seguridad y salud. Esas continúan siendo las prioridades, porque recordemos que, como lo han dicho ellos, el propio gobierno, apenas, no sé, el 30% de ecuatorianos pueden contar con un empleo plenamente seguro, plenamente estable. Lo segundo, el tema de la seguridad ya es increíble en el Ecuador. No se puede salir a la calle porque por apenas 100, $200 puede quitarle la vida. Y el tercero, la salud. Continúa todavía la gente temiendo que el virus del COVID-19 continúe atacando. Esas prioridades no han cambiado, lo que no hay es respuestas efectivas, porque frente al empleo, ¿no es cierto?, nos ha propuesto el señor Guillermo Lasso con una figura retórica bastante absurda, la de Lorenza, la empleada doméstica, que es amiga de él, ¿no? Dice que gana $20 y si alguien le da $1 más, ya sale ganando. Es increíble la imagen. Lo segundo, seguridad, saca fuerzas armadas y las figuras que ocurren en la realidad resultan ser mucho más complicadas que en la literatura, ¿no? El día de hoy mismo, en Guayaquil, en uno de los mercados de mariscos, un comerciante de mariscos es violentamente asesinado, ¿no? Alrededor de las 10 de la mañana y una calle más abajo estaban los militares haciendo control. Entonces, no hay la famosa seguridad. Y respecto a la salud, el ecuatoriano continúa esperando, porque no vayan a decir que ya con las inyecciones, con las vacunas solucionaron todo, para nada. El Ecuador es un país que por su propia respuesta inmune, por alimentación, por ejercicio, no está en capacidad de rendir igual que el resto, ¿no? Realmente hay poca nutrición entre el ecuatoriano y eso afecta gravemente para otras enfermedades que hoy están siendo oportunistas respecto al COVID-19. Entonces, las prioridades siguen siendo las mismas, pero no hay respuestas efectivas de parte del gobierno. Que no se venga, insisto, con la imagen retórica de Lorenza, ¿no? Que eso ha llevado, a partir de esa imagen, a intentar desarrollar un marco normativo, un nuevo código del trabajo, ¿no? Que todos deberíamos estar alertas, porque el salario mínimo vital en el Ecuador está en $400, cuando la canasta básica ya bordea los 800, ¿no es cierto? Eso lo tenemos plenamente establecido. Pero ha dicho el señor Guillermo Lasso, y se les ha escapado básicamente a muchos de los analistas económicos que están alrededor del gobierno, que se va a intentar, ¿no es cierto?, hacer una nueva contratación con estas nuevas normas de trabajo, porque es preferible tener algo que no tener nada.
Eso es lo que han dicho la figura de Lorenzo. Pero decía, a estos analistas económicos se les ha escapado. $1.25, 1.25 es lo que pagarían por hora de trabajo en el Ecuador, lo que quiere decir que máximo sacaría alrededor de $10 al día por vender su fuerza de trabajo, lo que quiere decir que al mes podría tener un máximo de $300, ¿no? Entonces ahí está más. Con esto se desarma la hipótesis que desarrollan los sectores que están alrededor del señor Guillermo Lasso, de que este país necesita más trabajo, necesita más trabajar, que no nos quejemos y trabajemos más para sacar adelante al país. Entonces, claro, si realmente la familia va a ganar entre 200 y $300, ¿no es cierto? Va a necesitar 3 miembros de la familia para concretar una canasta básica. Antes se necesitaban 2, hoy se van a necesitar 3, pero no hay trabajo, pues. Entonces, no es una medida saludable, porque quiere decir que cada vez tenemos personas que han precarizado la venta de su fuerza de trabajo y han ingresado, por decirlo de alguna manera, de forma irregular al mercado laboral, casi regalando su fuerza de trabajo. Entonces, me parece que por ahí las opciones no han cambiado, las prioridades no han cambiado, pero el gobierno nacional no presenta en realidad respuestas efectivas. Guillermo Lasso anunció un estado de excepción hace unos días, esto mencionando que combatiría la delincuencia y otros males. ¿Cree usted que hay algo oculto detrás de esta medida? Hay mucho oculto en realidad. En política siempre se debe pensar no solamente lo que se dice, lo más importante es lo que no se dice, lo que está detrás, lo que está latente en el discurso político, ¿no? En este caso él ha dicho, coincidiendo con los grandes criterios nacionales y las grandes necesidades ecuatorianas, de que hay un problema de seguridad. Eso es conocido por todos, de que hay un problema de seguridad. Sin embargo, ha pasado por alto algo que a él le interesa esconder, que es el resultado de los Pandora Papers, de los papeles de Pandora. Y él está en una encrucijada en este momento, porque se le está reclamando que sobre 12 empresas offshore, que son empresas de papel, él le explique a la Asamblea Nacional qué ha pasado. Y entonces se arma un revuelo en el país y dice que hay un triunvirato de la conspiración, ¿no? Y arma todo un show. Y como hay una respuesta ciudadana que ha nacido del movimiento indígena, se ha ido al sector agropecuario, ha calado en el sector del transporte y por supuesto ha habido recepción en el sector educativo, entonces ahora dice que va a sacar a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional a que estén patrullando. Lo que quiere es control social del ciudadano, que el ciudadano esté pendiente más de su propia seguridad, porque a propósito de eso, también recordemos este puntito, ¿no? No es que las cosas están aisladas, a veces pensamos que están aisladas, pero en política nada está aislado. Dice que saca Fuerzas Armadas, les equipa, ¿no es cierto?, con una serie de armas y de artefactos para el combate delictivo, que en realidad es el combate de los ciudadanos, y aparece la señora María Paula Romo, célebre ministra, ¿no es cierto?, de gobierno, ministra de la política del gobierno del señor Lenín Moreno, que se le ha acusado de haber sacado literalmente los ojos a muchas personas que protestaron. Una de ellas es una compañera o ex compañera de la facultad, es estudiante, que hoy es asambleísta por Pichincha, por el movimiento UNES, la señora Yajaira Urresta, ¿no? Entonces, ella es una de las personas que estuvo en octubre de 2019 y perdió uno de sus ojos por efecto de lo mandado por la señora María Paula Romo. Entonces, miren, no, voy a sacar Fuerzas Armadas, voy a sacar a la policía, hay delincuentes, María Paula Romo. Entonces, claro, se genera no una sensación de seguridad, sino una sensación de peligro. Y frente a eso, el ser humano tiene un mecanismo de autoprotección. ¿Cuál es este mecanismo de autoprotección? Preferible no salir a la calle. Y eso es lo que está de alguna manera contrarrestando la respuesta ciudadana al gobierno del señor Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Mientras él desarrolla una serie de leyes que acaban con la seguridad jurídica del país, él está generando, ¿no es cierto?, un cambio tributario, un cambio laboral, y la gente reacciona, y frente a esa reacción
le pone a la gran representante del golpe en el país. Ya quedó claramente demostrado en octubre de 2019 que la señora María Paula Romo es capaz, ¿no?, de defender al poder con la propia vida de los ciudadanos. Ahora bien, con Pandora Papers, con un estado de excepción, con alianzas estratégicas, ¿cómo queda el Ecuador políticamente? ¿Cuál es la imagen política del Ecuador en este momento? Ecuador queda como lo que ha estado apareciendo en estos últimos 4 años y medio, ¿no? Como un país que ha dado un giro, no solamente en cuanto a la posición ideológica, sino ha dado un giro civilizatorio. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos regresando a épocas que pensábamos ya superadas para el ser humano, ¿no? De un casi feudalismo, de un casi esclavismo, de pérdida de los derechos colectivos, de pérdida de los derechos laborales. A los jóvenes debería preocuparles que hoy se dice que en el Ecuador ya no deberíamos trabajar las 8 horas al día, sino 10 horas al día. Cuando en Europa, por ejemplo, no están pugnando, ¿no?, por trabajar las 40 horas, sino todos han hecho una reducción a 30 y 35 horas de jornada semanal. ¿Por qué razón? Porque se considera que una de las cosas más importantes para el ser humano es el tiempo libre, el tiempo que puede dedicarlo a su propio ser. Ya lo decía el yerno del señor Carlitos Marx, del señor Paul Lafargue, quizás tanta o más importancia que el trabajo y la producción tiene el derecho a la pereza, porque la pereza es creativa, la pereza permite pensar. Aquellos que están embrutecidos por el trabajo, embrutecidos por el hambre, ¿qué es lo que le pasa al Ecuador? No pueden pensar ni desarrollar propuestas a nivel político. Y eso es lo que le está pasando al Ecuador en este momento. Y esa es la imagen que estamos proyectando a nivel internacional. No somos un país desarrollado de pensamiento. Estamos más bien regresando, estamos en un cambio civilizatorio, como que Ecuador le dice bienvenida a las formas precarias de trabajo, bienvenida inclusive la casi esclavitud. Mire, es complicadísimo, ¿no? Porque muchos pueden decir, sí, pero es que hace falta trabajar, a este país se le saca trabajando, se le saca adelante trabajando. No es así, no es así. Solamente el trabajo per se no es productivo. El trabajo más el pensamiento, más el tiempo de ocio, más el desarrollo personal es el que puede generar mejores días para el país y para la persona. Para finalizar, ¿cómo hace el ecuatoriano para poder salir de esta distorsión de la realidad? ¿Qué medios, qué instrumentos tiene? Y también, ¿qué se espera del futuro de Guillermo Lasso? En realidad, la gran masa no se da cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? El gran votante, el gran público, las grandes audiencias no se dan cuenta de eso, porque justamente hay otras prioridades. El pueblo más llano, más humilde, está preocupado en conseguir empleo, está más preocupado en ver cómo se alimenta, aunque sea una vez al día, ¿no? En cómo saca dinero para transportarse. Le han alejado de la política al pueblo. Y al alejarle de esa política, al hacerle odiar a la política, que es lo que pasa, ¿no? Todo el mundo dice, es que no, los políticos son los más corruptos, no te hagas político porque eres un delincuente, cuando nosotros no entendemos que la política es el único mecanismo que tenemos para cambiar nuestras condiciones de vida, porque la alimentación tiene que ver con la política, el trabajo, la salud, la educación, la sexualidad tiene que ver con la política, ¿no? Entonces tenemos que meternos a pensar la política, pero en realidad la gran masa no puede hacerlo porque está dedicada a la sobrevivencia, le han condenado a la sobrevivencia. ¿Quiénes están en capacidad de hacerlo? Las clases medias y especialmente las burocracias intelectuales, como los maestros universitarios, los investigadores. Ellos son capaces de provocar un cambio en este país. Sin embargo, están confrontados, están con una serie de problemas que también son propios de esta clase media, ¿no? ¿Por qué razón? El presidente de la República lo ha amenazado ya, ¿no? Un impuesto adicional a todos aquellos que ganen 1,000, 2,000 y más de $2,000, como que fuese realmente un pecado en este país ganar por el esfuerzo, por la preparación, 2,000 o $3,000. Y claro, la gente que hoy está
en las clases más populares se asusta, ¿no? Y dice, ¿cómo una persona puede ganar $3,000? Eso es imposible, mientras el ecuatoriano apenas tiene un salario básico, pero no se dan cuenta que esas personas que conforman esa clase media son las que pueden dar respuesta intelectual propositiva a un gobierno. Y es en realidad esa clase media la que genera el movimiento económico en un país y el movimiento político en un país. Sin esa clase media que se instruye, ¿no es cierto? Y que está preparándose y que está efectivamente ganando un poco más, mucho más que el resto. Sin esa clase media no habría movimiento interno, decía, en lo económico, porque la clase media se endeuda en el auto, se endeuda en un terreno, se endeuda para construir, contrata maestros de la construcción, obreros de la construcción, dinamiza. Las clases altas no les interesa, porque ellos tienen empresas fantasmas en paraísos fiscales, ¿sí? Y prefieren perder la plata, porque ojo con lo que les voy a comentar. Hay gente que no entiende qué es una empresa offshore. Una empresa offshore, ¿no es cierto? No es otra cosa que una empresa en papeles, una empresa ficticia. Crear una empresa offshore cuesta entre 15 y $30,000. Eso pierde una persona que saca del país sus recursos. Y esas empresas, como ustedes me van a entender, que son empresas de papel, no rinden nada, pues. No ven que no son productivas. Un taxi es productivo, porque el taxi, ¿no es cierto?, le alquilan para subir pasajeros, sea legal o ilegal el taxi, le alquilan para subir pasajeros, el conductor se mantiene él, mantiene a su familia, compra llantas, les lleva a lavar el carro, cambia de aceite, pone gasolina, imagina cómo dinamiza, pero las empresas offshore no producen un centavo, de hecho les produce pérdidas a quienes tienen esas empresas offshore, pero sacan esos recursos porque obviamente son de dudosa procedencia. No, entonces decía, a esas personas que tienen esos recursos, las clases altas, las élites del país, no les interesa realmente que en el país se dinamice la economía, porque ellos tienen sus recursos afuera. Ellos odian el país, van a comer en Miami, van a vestirse en Orlando, ¿no? Van a Europa a estudiar. En cambio, la clase media es la que se juega en el país y la clase baja es la que lastimosamente no tiene acceso a estos privilegios, que fue a forma de decirlo, ¿no? Privilegios que son comer, educarse, vestir decentemente y tiene que estar sobreviviendo en condiciones muy precarias, porque le han embrutecido con el trabajo y le han embrutecido con el tener que buscar la subsistencia. Entonces, ahí está clarito, ¿no? ¿Quién puede sacar adelante este país? La clase media. No, la clase alta nunca lo va a hacer, nunca lo va a hacer, porque sus prioridades son distintas. Sus prioridades son proteger los recursos acumulados. Y las clases bajas, lastimosamente, no lo pueden hacer porque están embrutecidas por el trabajo, embrutecidas por el hambre. Agradecemos por aceptar nuestra invitación a este programa y por la valiosa información que nos ha dado, de hecho, para a la población en general, que abra un poco su enfoque de la realidad en la que vivimos. Y bueno, le recordamos que esta entrevista se transmitirá vía YouTube. Felicitarles a ustedes por la iniciativa, jóvenes, y por favor, regresen a la política, vayan a la política, hagan política, que la política tiene que ver, les insisto, con nuestra vida misma. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y enviarles siempre un abrazo fuerte y cordial. A la comunidad en general, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como Eje Central. Les esperamos en otra próxima edición.